Muy buenas tardes a todos. Soy Kennedy Gaibor, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, del paralelo 116. En el marco de la consecución de esta materia de sociología jurídica, me compete tocar el tema sobre el avance en la construcción colectiva de una aproximación empírica a la sociología del derecho ecuatoriano. El tema como tal se denomina tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, el caso de los pueblos Guaraní y Taromenani. Los antecedentes históricos y culturales que atañen a los grupos a los Guaraní y Taromenani, estos son pueblos indígenas que han habitado la región amazónica ecuatoriana durante siglos. Su forma de vida, como visión y sistema de gobierno, difieren de las estructuras predominantes que identifica la sociedad ecuatoriana. El reconocimiento constitucional de la diversidad cultural, en referencia a estos dos pueblos. La Constitución del 2008 marcó un hito al reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas, incluida la preservación de su identidad cultural y territorial. La jurisprudencia constitucional ha construido sobre estos principios todo un andamiaje jurídico orientados a abogar por la tolerancia cultural, ha proyectado en sí como un imperativo legal y ético. En resumen, tener una aproximación empírica a la sociología del derecho ecuatoriano implica una investigación profunda que integre elementos legales, sociológicos, históricos y culturales para comprender la compleja interacción entre el sistema legal y la sociedad ecuatoriana como tal. Para el efecto vamos a proponer o nos vamos a enmarcar para hacer un análisis de esta índole en un caso suscitado que proyecta criterios necesarios o los fundamentos necesarios sobre la temática para hacer una interpretación sobre el tema presente. El 5 de marzo de 2013, dos ancianos de la comunidad Guaraní fueron asesinados en Yaretano, que es una comunidad del pueblo Guaraní en la provincia de Orellana, presuntamente por individuos taromenani, que es otro grupo étnico que identifica también a estos territorios. En respuesta, 17 guaraníes llevaron a cabo una incursión para vengar los asesinatos, resultando en la muerte de varios taromenanos. Durante la incursión secuestraron a dos niñas de 3 y 6 años respectivamente, quienes fueron llevadas a las comunidades de Dícaro y Arentaro. El 27 de noviembre de 2013 se inició una investigación fiscal por genocidio, donde el fiscal que tomó el caso, expresó dudas sobre la aplicación de un artículo específico del código en relación con los hechos y cuyo marco jurídico haya tipificado en el Código Orgánico Integral Penal del 2014. Según el marco legal que ampara estos criterios desde el punto de vista del fiscal y de la ley como tal, especifica o tipifica en un determinado artículo quien con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes actos, será sancionado. 1. Quien ocasionare la muerte de sus miembros será sancionado con pena de reclusión mayor especial de 16 a 25 años de reclusión. Quien ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de 6 a 9 años. Quien sometiere intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de 6 a 9 años. Quien tomare medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de 6 a 9 años. La información o acceso a métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva no se considerarán medidas destinadas a impedir nacimientos. Quien traslade por la fuerza niños y niñas del grupo a otro grupo será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de 6 a 9 años.
En este contexto legal y jurídico, ¿cuál es la posición de la Fiscalía al momento de ventilar y tratar el caso como tal? La Fiscalía defiende la imputación por delito de aprehensión de las menores, buscando que la cultura guaraní comprenda la cultura mestiza, que según el fiscal respeta la vida y la convivencia pacífica. Se destaca el interés de evitar la impunidad y se enfatiza en la igualdad de derechos de la comunidad guaraní, que está prescrito y que está tipificado en la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cuál es la interpretación de otro de las partes procesales en el tema o en este tema como tal? La interpretación de la oposición de la posición de la Fiscalía, ¿no? Podemos encontrar en el discurso de la Fiscalía los siguientes puntos. En primer lugar, que en Ecuador existe multiplicidad de pueblos y nacionalidades, que todos los pueblos y nacionalidades están sometidos a la Constitución o a la Carta Magna de nuestro país, que el marco jurídico debe ser respetado aún sobre las diferentes culturas existentes en nuestra nación, que se puede reconocer particularidades de otras culturas a condición que se respeten las de la cultura mestiza, respeto a la vida y a la convivencia como tal. El discurso aborda la tolerancia de permiso, donde una cultura dominante permite a otra acceder a derechos, pero puede intervenir si lo considera necesario. El fiscal se enfoca en la cultura mestiza y en el orden jurídico estatal. La Defensoría del Pueblo, que es otra de las partes procesales, interviene por la comunidad guaraní, abogando por la justicia indígena y una interpretación intercultural de genocidio. La defensa de los guaraní destaca las diferencias culturales y se opone a imponer normas incomprendidas. En resumen, se exploran perspectivas sobre tolerancia, justicia indígena y la necesidad de diálogo intercultural para resolver el mencionado conflicto. Continuamos con la posición desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo destaca que Ecuador es un Estado pluricultural que reconoce la justicia indígena y permite una interpretación intercultural del orden jurídico estatal. En resumen, la Defensoría promueve la tolerancia basada en el mutuo respeto y la igualdad política entre culturas. La propuesta es de que los hechos no deben ser juzgados sino negociados entre el poder estatal y la nacionalidad guaraní en este caso. Se destaca la ausencia de superioridad del ordenamiento jurídico estatal, existiendo equidad, sobre la justicia indígena, abogando por la posibilidad de aplicar ambos según sea necesario, ¿sí? O dialogar para encontrar una solución negociadora o equitativa. ¿Cuál es la posición de los guaraní? La defensa de esta cultura, de esta etnia. La defensa de los guaraní resalta las diferencias culturales con la visión occidental, argumentando que según su concepción los hechos no constituyen delito, afirmando que la emisión o interpretación de normas no evitarán futuros conflictos, ya que los guaraníes no comprenden estas disposiciones que de alguna manera se asume y han sido concebidas por la parte occidental. Insisten los guaraníes en que la importancia de comprender la cosmovisión de su cultura y se oponen a que se impongan normas o sanciones que ellos no las comprenden. Exigen un respeto, en este caso, a su cultura, a sus principios y por ende sus derechos, ¿no? Los problemas jurídicos que encuentra, en este caso, la Corte Constitucional en el tema. La Corte Constitucional aborda tres problemas relacionados con la posible contradicción del artículo 441 del COIF, con normas constitucionales e internacionales, destacando la vulneración de derechos colectivos y la violación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ampara y que estipula derechos, claros derechos a los pueblos y nacionalidades indígenas. Problemas que reflejan la concepción jurídica dominante centrada en la cultura hegemónica y sugiere una noción de tolerancia basada en el permiso y en la superioridad cultural.
La Corte se apoya en la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la comunidad mayagna en Nicaragua, reconociendo la subordinación estructural de los pueblos indígenas. También se hace referencia a la jurisprudencia colombiana, destacando posturas divergentes en relación con la estima a la diversidad cultural. Consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto de este tema. La Corte Constitucional Ecuatoriana basa su análisis en la sentencia, como dije, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la comunidad de Nicaragua, que define a los pueblos indígenas como subordinados y marginados. La Corte Constitucional destaca la importancia de disponer de disposiciones destinadas a proteger la diversidad cultural. Además, se apoya en fallos de la Corte Constitucional colombiana, que aborda la necesidad de reconocer constitucionalmente el respeto a la diversidad cultural y propone una identidad basada en valores étnicos y culturales concretos. La Corte de Ecuador contrasta estas ideas con el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador, donde aborda el principio de diversidad étnico-cultural. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones sobre el tema que tiene la Corte Constitucional colombiana? Esta Corte Constitucional colombiana, al examinar el caso de la Corte Constitucional, apela a fallos de la Corte Constitucional colombiana que ha tratado casos similares. O sea, viene ya de una experiencia previa. La sentencia critica la noción unitaria de naturaleza humana y recuerda que encontrándonos en un mundo plural es necesario que se consagre constitucionalmente el respeto a la diversidad cultural. Señala que la autodefinición como ciudadano dentro de la pertenencia abstracta a un territorio y a un Estado ya no es sostenible. Propone entonces que la identidad se refiere más bien a valores étnicos y culturales concretos. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones sobre el tema de la justicia constitucional ecuatoriana? La Corte Constitucional destaca la diversidad cultural y reconoce el pluralismo jurídico. Establece 4 principios interculturales: continuidad histórica, diversidad cultural, interculturalidad e interpretación intercultural. Estos principios buscan comprender y respetar las entidades y relaciones culturales, permitiendo una nueva interpretación de los hechos. La sentencia considera la posibilidad de que las personas de culturas originarias vulneren el ordenamiento jurídico penal debido a condiciones propias de su cultura durante el periodo de transición. Podemos concluir sobre el tema, sobre todas estas consideraciones de las partes procesales al respecto, en que la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido principios que clarifican la definición de los pueblos ancestrales, reconociendo su situación de marginación estructural. El fallo de la CIDH, expedido en el 2001 en el proceso planteado por la comunidad Nayagna Aguas Tigni en contra de la República de Nicaragua, puede considerarse como precursor de una futura aceptación judicial de la concepción de estima de la tolerancia cultural hacia los pueblos indígenas. La Corte Constitucional colombiana en la sentencia asume la concepción de estima de la tolerancia cultural hacia los pueblos originarios. La Corte Constitucional ecuatoriana parece inclinarse por la concepción de respeto, tolerancia cultural, valorando la importancia de las concepciones culturales diversas y considerándolas política y jurídicamente iguales. Eso quiere decir que hay paridad entre las mismas, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas futuras? La jurisprudencia constitucional ecuatoriana ha demostrado un compromiso firme con la tolerancia cultural, particularmente en el caso de los pueblos guaraní y taromenane. Sin embargo, el desafío persiste en equilibrar el desarrollo económico con la preservación de la diversidad cultural. El reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas deben ser prioridad del Estado y de todos quienes integramos el Estado como tal, para lograr de esta manera una convivencia armoniosa y justa en la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias.